Saludos estudiantes. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que trata la función lineal. Una función lineal es una función polinómica de primer grado, cuya representación en el plano cartesiano es una recta. La función lineal se denota de la siguiente manera. F de X es igual a mx más b. ¿Ya? Función de X, o sea, esto quiere decir F en función de X. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo mismo que nosotros tengamos a mx más b. ¿Ya? Es igual, si nosotros damos Y o escribimos de la forma Fx. Da igual, no importa. Pero en el caso de nosotros, vamos a hacerlo de forma general a f de x, que es la función lineal, ¿ya? mx más b. ¿Por qué se dice que es una función lineal? Porque de exponente tenemos de grado número 1. Si hubiera sido número 2, ya va a ser una cuadrática. Y así hay muchísimas funciones. Pero nosotros vamos a enfocarnos ahora en lo que es la función lineal. La función lineal tiene cada una, tiene diferentes, o sea, cumple diferentes funciones, ¿ya? Donde que M es nuestra pendiente, ¿ya? Va a estar la pendiente, pero siempre tenemos que fijarnos con qué signo está acompañada. En este caso va a ser una pendiente positiva, ¿ya? Y nosotros la pendiente la denotamos con la letra M, ¿ya? M es la pendiente. Luego tenemos la B. ¿Qué quiere decir la letra B? Que va a ser la intersección va a ser nuestra, perdón, el corrector, con el eje Y. Ya tenemos pendiente, intersección con el eje Y. Ahora, ¿qué nos quiere decir la X? ¿Ya? La X. La X nos quiere decir que va a ser la variable independiente, perdón. Esta va a ser nuestra variable independiente. Y nuestro f de x va a ser nuestra variable dependiente. ¿Ya? Va a ser la variable dependiente. ¿Por qué? Porque x va a depender de la función. Por eso es una variable independiente. Dicho esto de nuestra explicación, qué es lo que representa cada cosa, la M representa que es nuestra pendiente, sea positiva o sea negativa, dependiendo de la función. B va a ser la intersección con el eje Y. X va a ser nuestra variable independiente y Fx va a ser la variable independiente. Nosotros, a pesar de esto, también nosotros podemos tener como que en mente, porque siempre a veces nos preguntan, ¿cuál es el intercepto en la función? Cuando nos hablan de intercepto, nosotros nos quieren decir los interceptos o puntos de corte, ¿ya? Los puntos de corte son cuando nosotros damos un valor, si X es cuando, ¿cómo le voy a escribir? Mejor le voy a escribir. Es cuando X damos un valor de 0, nosotros vamos a tener un Y. Pero si nosotros damos un Y es igual a 0, nosotros vamos a tener un valor de X.
¿Ya? Entonces, perdón, aquí es 0. Esto es lo más elemental que se puede utilizar en las funciones lineales. No hay mucho estudio que hacerla a la función lineal, porque la función lineal simplemente es una línea, como lo dije al inicio, el concepto. Que simplemente, ¿por qué le decimos una línea? Porque tiene como exponente número 1. Y bueno, yo creo que con esta explicación lograremos resolver los siguientes ejercicios. Y para ello, vamos a tomar en cuenta los ejercicios del deber, porque en el deber hay ciertas preguntas que nosotros vamos a resolverlo poco a poco, porque todavía tenemos plazo de presentar nuestra tarea. Y nosotros, a más de eso, vamos a también a tomar en cuenta otro ejercicio que yo planteo aquí, mientras estoy dando el deber, yo planteo algún ejercicio como refuerzo, que eso les ayuda a ustedes para facilitarles la tarea. Bueno, vamos en la primera pregunta de la función lineal y es igual a menos 2x más 4 es y es igual a menos 2x más 4. ¿Qué es? Nosotros tenemos esta de aquí, que es la tarea, pero yo la voy a plantear. Una similar, ¿ya? Yo voy a escoger a esta función. ¿Ya? El simple hecho de que aquí está en un número entero y acá está en una fracción, porque esta es la tarea, yo la voy a plantear y ustedes la van a relacionar. Yo el simple hecho que yo la tenga en fracción no quiere decir que no va a ser una pendiente. Si es una pendiente. ¿Por qué? ¿Cómo podemos observar? Tenemos la variable dependiente, la independiente, vamos a tener la pendiente y vamos a tener la intersección con el eje de las Y. Entonces, por eso digo, por el simple hecho que estés en fracción no quiere decir que no va a ser una pendiente. Si es la pendiente, ¿pero qué? Una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque tiene con el signo menos. ¿Ya? Pueda que exista el caso de la siguiente manera. Que yo también tenga 3/5 de x más 6 al cuadrado y aquí sobre x. ¿Ya? Me plantean este ejercicio. ¿Ya? Esto es un ejercicio adicional que yo lo estoy planteando. No está en la tarea, pero se los estoy explicando. ¿Para qué les explico estas cosas? Porque hay casos que aparecen de diferente forma que a veces a nosotros nos dice desarrolle o mire cuál es la pendiente, pero yo les estoy explicando los posibles casos que pueden existir. Ya, nosotros aquí vamos a decir, pero ¿por qué? Pues, si nos dijo que una función lineal es simplemente cuando tiene de exponente 1 y aquí está un exponente 2, pero yo me fijo claramente que en el denominador también tengo una x. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es y es igual a 3/5, simplifico y tengo x, ¿ya? Y luego sumo más 6. Entonces yo ya encuentro mi pendiente, que esta es una pendiente que positiva de 3/5, ¿ya? Si nos fijamos bien, cuando nos dan un ejercicio, nosotros debemos de tratar de enfocarnos a ver qué es lo que está pasando. En este caso, lo que estaba pasando es que tenemos, tanto en el numerador como en el denominador, que está un poquito más complejo. ¿Por qué se lo puede decir? Porque nosotros habíamos visto esto. Pero en este caso nos están dando elevado al cuadrado. Lo que nosotros debemos hacer simplemente es simplificarlo para poder obtener una variable de exponente 1. Entonces, con esta explicación de los ejercicios que yo les estoy diciendo y con lo que yo les di al inicio, yo creo que van a poderlo resolver este ejercicio sin ningún inconveniente. Entonces, va a haber de diferentes casos, pero yo se los muestro los posibles casos que pueden existir. Vamos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 2. En la función lineal y es igual a menos 2x más 4,
el punto de intercepto es, ¿cuál va a ser? El punto de intercepto en la siguiente pregunta, que es la misma. ¿Ya? El punto de intercepto es, aquí nos está diciendo algo que nosotros no está especificando. El punto de intercepto, ¿ya? No nos está hablando cuál es el punto de intercepto en Y, pero se sobreentiende que cuando nos habla el punto de intercepto y nos dice de esto de aquí, quiere decir ¿por qué? Porque si nosotros damos un valor de X, si X es igual a 0, ¿ya? Si X es igual a 0, Y es igual a ¿cuánto? Menos 2X más 4. Y es igual, reemplazo, ¿ya? Menos 2, paréntesis, 0 más 4. Y es igual a 4. Es lo mismo que yo le digo punto de intercepto a que yo le diga los puntos de intercepción. ¿Por qué? Porque no nos vamos a encontrar ahí. Dice, ¿cuál es el punto de intercepto? Aquí. Pero si me hubiera dicho cuáles son los puntos de corte, va a ser esto. ¿Por qué? Porque X va a tener el valor de 0 y Y el valor de 4. Entonces, ¿cuál es el intercepto? Va a ser el número 4. Y si me hubiera dicho cuáles son los puntos de corte, va a ser 0 y 4. ¿Ya? ¿Por qué normalmente se dice intercepto? Porque yo ya le estoy reemplazando el 0 y va a tener el valor de 4. Y esta va a ser punto de intercepto entre 0 y el 4. Espero que les quede bien claro. Vamos a hacer otro ejercicio. Supongamos que a nosotros nos dan este ejercicio. ¿Qué sé yo? Y es igual a 3X más 1/2. ¿Cuál es el punto de intercepto aquí? 1/2. Si me hubieran dicho cuáles son los puntos de corte o cuál es el punto de intercepto en Y, va a ser lo mismo. 1/2. Punto de intercepto. El punto de intercepto es. Pero si me dicen cuáles los puntos de corte o cuáles son los cortes, en esa de ahí va a ser cuando X es igual a 0. Si X es igual a 0, Y va a ser ¿a cuánto? 3, paréntesis, 0 más 1/2. Puntos de corte, 0, 1/2. ¿Ya? ¿Cuál es el intercepto? 1/2. Pero si ustedes le piden el proceso, lo hacen así. O si dicen cuáles son los puntos de corte, simplemente 0,1/2. Si me dicen cuál es el intercepto, solo 1/2. Por eso, vuelvo y repito, puntos de corte es el punto de corte de acá, porque nos están dando las coordenadas, tanto el eje de las X con el eje de las Y. Pero si en el caso me dijera cuál es el punto de intercepto en esta función, rápidamente sabemos que es 1/2. Vamos a la siguiente pregunta. De la función lineal, o sea, es la misma, Y es igual a menos 2X más 4. La independiente es, ¿ya? Nosotros tenemos lo que es otra función, ¿ya? Yo tengo 6X menos 4X sobre X menos 7. Me dan esta ecuación y me dicen cuál es la variable independiente. ¿Y qué habíamos dicho de la variable independiente? Que va a ser el eje de la D. ¿Ya? Que diga, va a ser el eje X. La variable X va a ser la independiente. Ahora, me dan y me dice, ¿cuál es desarrolle la función? O sea, represente o qué sé yo, escriba de otra forma la ecuación, la función, y dígame cuál es el intercepto. Resuelva la ecuación. La función. Resuelva la ecuación, demuestre la ecuación de un solo término, en dos términos, porque aquí están tres términos. Yo he explicado a otro curso de que son tres términos, pero aquí es de los términos. Aquí son tres términos y me dice desarrolle, o qué sé yo, alguna cosa que les diga por el estilo, porque aquí nosotros tendemos a confundirnos. Dice, pero si me explicó mx más b, solo dos términos, y aquí me están dando tres términos. Entonces, lo que la pregunta simplemente les hace, ¿cuál es el término de aquí? ¿Cuál es el término?
¿Cuál es el... Ay, ¿cuál es la pregunta que nos habíamos hecho? Ya me olvidé. ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente X. Pero si le dice desarrolle, entonces sería Y es igual, simplificamos, 6x menos 7 y 4, 7 y 4, 11, negativo. Entonces, si nos dice desarrolle, aquí está desarrollado. ¿Y cuál es la variable independiente? Va a ser la variable X. ¿Ya? Perdón por hacerles confundir esta parte, ¿ya? Pero es eso, lo que estoy diciendo. Otra vez para que quede más claro. Sé que me hice bolas al momento de explicarles este, pero les voy a dejar de otra manera. Voy a hacer un ejercicio, 2x. Hagamos una pregunta de planteo. Resuelva y exprese la siguiente función resuelva y exprese la siguiente función como una notación de función lineal, ¿Ya? Resuelva y exprese la siguiente función lineal. Punto. Especifique su variable independiente y su intercepto. ¿Ya? Esta es una pregunta compleja, para lo que yo le estaba diciendo antes. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos una función, puede ser de esa forma o puede ser esta, da lo mismo, ¿ya? Puede que yo una función la denote de esta forma, 2x al cuadrado sobre x más x menos 1/2 más 1. ¿Ya? Resuelva y exprese la siguiente función como una notación de función lineal. La notación de función lineal, ¿a qué era? Función lineal, ¿a qué era? F de x igual a m de x más b. Debe de llegar a esa forma. Un número, una variable y un número. Vamos, f de x es igual. Simplificamos y tenemos 2 más x menos 1/2 más 1. 2 y 1, 3. Sería f de x es igual a x más 3 menos 1/2. 2 y 1, 3 menos 1/2. F de x es igual a 2. 2 dividido para 1, a 2 por 3, 6, menos 1, 5/2. Aquí está. Especifique su variable independiente. Variable independiente x. Y su intercepto, el intercepto es 5/2. Y aquí logramos obtener nuestra respuesta. Variable independiente y variable independiente x. ¿Cuál es nuestro intercepto? 5/2. ¿Ya? Entonces, esta forma es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque en un solo ejercicio viene detallado cada cosa de lo que yo estoy preguntando. Porque yo detallo, especifique el valor independiente en x. Especifique su intercepto, 5/2. Eso es lo que les trataba de decir hace un momento, pero simplemente que yo les tendía a confundirse. ¿Es por qué? Porque a veces nos dan una función grande y que nosotros debemos desarrollarla para poder obtener de una sola forma. No siempre me va a venir las funciones de esta forma, que son así sencillas, x más 2, y tal como está aquí, yo tengo que saber cuál es el intercepto y todas esas cosas. No, habrá casos en el que se desarrolle y ustedes tengan que buscar las variables, el punto de intercepto, cuál es la independiente, cuál no es la dependiente, porque también otra complejidad puede ser que yo los hubiera puesto 0, y más 2x menos 2. ¿Cuál es la variable dependiente? Pero si yo digo, no, pues si a mí me dijeron que y es igual a mx más b, ¿por qué está de esta manera? Simplemente lo que se hace es despejar para obtener una variable a un lado, que son el eje de la y,
y al otro lado las dejé de la variable de las X y se las desarrollo. Entonces, no quiero salirme un poco más del tema, pero este es un ejercicio de un poquito más de complejidad para ir detallando poco a poco. Entonces, los otros ejercicios que vienen a continuación, me dice que si en el caso de una función lineal, en la pregunta 4, y es igual a menos 2x más 4 es una variable, ya les especifiqué desde el inicio, les dije cuál es la variable dependiente e independiente, y aquí con esa pregunta se va a poder resolver. Ahora, nosotros tenemos la pregunta número 5. 2 puntos de la recta y es igual a menos 2 más 4 pueden ser. ¿Cómo se puede desarrollar este ejercicio? Este ejercicio yo quiero que ustedes practiquen, ¿ya? Pero no les voy a resolver este ejercicio. Yo les voy a resolver un ejercicio que es similar al para que ustedes lo puedan hacer. Si a mí me dicen que yo tengo los puntos 0,2, punto y coma, y 0,4 y 4,0, ¿ya? Me dicen especifique o mire si la función es la correcta o no es la correcta. ¿Ya? Si estos valores pertenecen a esta recta, ahí lo mismo. A ustedes les están dando esto y también les están dando ciertos valores. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa aquí? Nosotros, para ver si estos valores son los correctos, los puntos que están dentro de esta función, yo lo que hago es reemplazar. ¿Qué me dice? Este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Eje de las X, eje de las Y. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué digo? Que cuando X tiende a 0, X es igual a 0, ¿ya? Yo voy a reemplazar donde que estés en las Y, voy a reemplazar donde que estés en las X, yo voy a reemplazar el valor de 0. Es igual a 2, paréntesis, X más 3. Y es igual a 3. Si X es igual a 0, Y es igual a 3. No, esta no puede ser solución, no puede ser la respuesta no puede ser los puntos de esta función. ¿Qué hubiera sido si yo hubiera tenido el número 3 aquí? Pero como este ejercicio fue inventado, no me va a salir. Simplemente yo les estoy explicando cómo es para que ustedes desarrollen esa pregunta. Si me hubiera dado un valor de 3, la respuesta hasta ahí estuviese sido la mitad correcta. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver todavía y analizar el siguiente punto. Ahora, ¿qué digo? Que cuando X es igual a 4, Y es igual a ¿cuánto? Debe ser 0, pero voy a comprobar. Donde que estés el 4, donde que estés en la X, yo voy a reemplazar por 4. Y es igual a 2, paréntesis, 4 más 3. Y es igual a 2 por 4, 8, más 3. Y es igual a 11. ¿Ya? Yo voy a revisar de nuevo en el punto, porque me dijeron que cuando tengo 4 me debe dar 11. Yo tengo 4, pero no me debe 11. Entonces está mal por completo estos puntos. Pero si hubiera sido 11, la respuesta estuviera correctamente. ¿Por qué? Porque los dos puntos que me están dando pertenecen a eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando a mí me dan una función y a mí me dice, como en la pregunta, estos puntos, en este caso, estos puntos, ya, hagamos cuenta que esta es una pregunta. Les doy esta función y yo le digo, ¿pertenecen este punto a esta función? Ustedes la van a resolver de esta manera y me van a decir sí. ¿Por qué? Porque coinciden lo que yo les estoy dando, coincide con la respuesta que ustedes están desarrollando. Por eso vuelvo y repito. Si me hubiera dado 0 y aquí me hubiera salido 3, que antes creo que tenía otro valor, que no recuerdo qué valor era, no me coincide, quiere decir que no van a pertenecer los puntos. Entonces, cuando me den la función, vuelvo y repito, cuando me den la función de esta manera,
y me dice que compruebe que si estos puntos pertenecen a esto, lo único que hago es reemplazar ciertos valores. Doy un valor de 0 y me tiene que dar el otro, que no recuerdo qué número es. Doy un valor de X, reemplazo aquí y me va a tener el valor de este de aquí. Entonces, esto es todo. Espero que la tarea les vaya muy bien y no tengan ninguna duda con él. Traté de ser lo más flexible, explicándole lo más pequeño, lo más simple, para que me puedan entender. Yo creo que con esto no van a tener ninguna dificultad de desarrollarla. Pero bueno, si ustedes no me comprendieron muy bien, hay ciertas partes que no me van a entender muy bien. ¿Por qué? Porque el nivel de complejidad donde yo lo hice era que tenía que tener punto de intercepto y la variable independiente. Eso no está en la tarea, pero yo les expliqué adicional para que tengan una idea de cómo también se puede plantear los ejercicios. Entonces, espero que les vaya muy bien en la tarea. Suerte. Hasta la próxima.